Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles, 25 de septiembre del año 2024. Dios mío, esto no sé si lo va a superar Feijóo. Anne Hathaway entregará un premio a Pedro Sánchez la próxima semana en Nueva York. Cuando al ministro Óscar Puente se enteró de que la actriz Anne Hathaway iba a ser la encargada de entregarle el galardón que uno de los chiringuitos de la ONU le había concedido a Pedro Sánchez, no pudo resistir la emoción. Y enseguida, ¿qué hizo? Pues, al más propio estilo Óscar Puente, lo usó para chinchar a Alberto Núñez Feijóo. Mira, tú no vas a conseguir nunca que te dé un premio a Anne Hathaway. Mal hecho, porque lo que ahora se usa tanto del karma, suele estar pendiente de estas cosas y al final Sánchez, anoche, hora española, a última hora de nuestra noche, se quedó sin foto. Ya les dije que ayer estaba siendo un martes negro para el sanchismo. Pues el remate se lo dio la protagonista de Los Miserables o El Diablo se viste de Prada, que se borró de esa gala en la ONU. La actriz alegó un problema familiar de última hora para dejar colgado a nuestro presidente. Y yo supongo que en el equipo de asesores de Moncloa, al enterarse de que el jefe se había quedado sin esa preciada foto, histórica porque nunca la iba a conseguir Alberto Núñez Feijóo, entrarían en pánico. Más que nada porque, según ha desvelado The Objective, el Consejo de Ministros del 12 de julio de este año aprobó una donación de 2,5 millones de euros para ese chiringuito de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, que es el que, casualmente, un par de meses después, le ha concedido un premio a Sánchez por la igualdad. Y supongo que en los 2,5 millones de euros que nos ha costado a los españoles el premio a Sánchez, estaría incluido que el premio se lo tenía que dar a Anne Hathaway y no una funcionaria cualquiera de Naciones Unidas. Digo yo que al enterarse del plantón, la Guardia Pretoriana de Sánchez se pondría de inmediato en contacto con el representante, el manager, el agente, la oficina de prensa de Anne Hathaway para tratar de convencerla de que ella no podía dejarle también en un día como ayer, el día de los plantones, colgado a Pedro Sánchez. Y me supongo que le ofrecerían cualquier cosa, con tal de hacerla cambiar de opinión. Seguro que le prometieron, qué sé yo, un cuponazo fiscal, una amnistía válida para los ataques en redes sociales, que sufre mucho la buena de Anne Hathaway, o incluso no descarto que le preguntasen al representante si la actriz tenía algún familiar condenado por terrorismo para renglón seguido garantizarle un tercer grado express al estilo Marlaska. Pero no hubo manera. Porque claro, cuando has ganado un Oscar por tu interpretación en Los Miserables, nada de lo que te pueda prometer el sanchismo te va a hacer cambiar de opinión si no te da la gana de ir a entregarle un premio a Pedro Sánchez en una gala subvencionada para que te den los premios una vez que has pagado 2,5 millones de euros. En Moncloa comprendieron ayer que una mega estrella de verdad es Anne Hathaway y que Aitor Esteban, Miriam Nogueras, Junqueras, como mucho llegan actores de reparto de cuarta fila. Así que Sánchez hizo de tripas corazón y se quedó con premio y sin foto. Y leyó su discurso en la ONU lo mejor que pudo. Imagínense el berrinche que alguien como Sánchez, que estas cosas le afectan, tuvo al enterarse de que se quedaba sin la foto. Sin la foto con la sonrisa de Anne Hathaway no es lo mismo. Pero aún así nuestro presidente tuvo estómago para decir ante Naciones Unidas lo siguiente: la igualdad de género aún no es una realidad, sino una aspiración. No es un lujo, sino una necesidad. No es un capricho progresista, sino un derecho humano básico que nos concierne a todos. Por eso,
España seguirá promoviendo la alternancia de género en los altos cargos de Naciones Unidas. Nunca ha habido una secretaria general de la ONU mujer. Ya es suficiente. Las cuentas son muy simples. Si las mujeres son la mitad de la población mundial, deberían representar la mitad del poder. Mañana creo que vuelve Pedro Sánchez a España, hasta el siguiente viaje, que supongo que será la semana que viene, sin foto, pero con su premio a la igualdad bajo el brazo en la categoría de líderes más ambiciosos de los ámbitos gubernamental, empresarial, sin fines de lucro. Lo de sin fines de lucro de Sánchez y familia se lo vamos a dejar al juez Peinado, al juez Ismael Moreno y a la juez Beatriz Viedma. Ahora se dice pronto, que Pedro Sánchez presumiera de igualdad en la ONU y dijera: las cuentas son simples, las mujeres son la mitad, tienen que representar la mitad de poder, y al mismo tiempo, en España, a la misma hora en la que Sánchez hacía ese discurso, el gobierno informaba de la composición del gabinete de nuestro presidente. 9 personas, 8 hombres, 1 mujer. Las cuentas son sencillas, señor Sánchez. En España son más mujeres que hombres, pero en su gabinete los hombres ganan 8-1. Cuando vuelva, nuestro presidente se va a encontrar el patio igual de revuelto que cuando se marchó, con un gobierno desesperado para tratar de convencer a Puigdemont que no le haga al jefe lo que ya se conoce en la política española como hacerle a Sánchez un Anne Hathaway. El sanchismo se ha puesto manos a la obra y en las últimas horas han sacado del baúl todas las prendas que les quedaban para regalar a los independentistas. La Junta de Portavoces ha empezado a desbloquear las comisiones de investigación que pactaron con los separatistas a la investidura. Le han prometido a Junts que si es necesario que se desclasifican nada menos que los informes del CNI sobre los atentados de la Rambla de Barcelona, para dar alas a la conspiranoia de los golpistas catalanes que dicen que el CNI o organizó el atentado o que dejó hacer a los yihadistas. Precisamente ayer el PSOE votó a favor de pasar el control del CNI de Margarita Robles a Bolaños, algo que también querían el PNV y Puigdemont. El ministro Álvarez le ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo para meterle prisa otra vez al Parlamento Europeo con lo del catalán. Y sobre la amnistía, el PSOE le ha suplicado a Puigdemont que tenga en cuenta que el asunto sigue dependiendo del Constitucional y que ellos ya han hecho todo lo que han podido, con Pumpido, con la Fiscalía, y que el lunes la Abogacía del Estado recusó al magistrado del Constitucional, al señor Macías, para que su voto no cuente. ¿Qué más podemos hacer? Pero Puigdemont quiere más. Y como sabe que puede aprovechar la ocasión, pues le ha enviado una lista todavía más extensa a Pedro Sánchez. Esmeralda Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. Más cosas quiere Puigdemont, ¿como cuáles? Pues mira, luego entraremos en el asunto de la senda de déficit, pero el nuevo pack, podemos decir, de reclamaciones de Puigdemont también rescata viejos temas que complican algo más el acuerdo que espera el gobierno. Por ejemplo, concretar públicamente el cupo que le ha prometido a Esquerra, pactar una ley orgánica para traspasar a Cataluña la competencia integral en inmigración, que de esto no se han olvidado, y por supuesto aumentar la ejecución presupuestaria en Cataluña. Sobre este asunto, sobre el dinero que reclaman los del fugado, ya hay una cifra, que es la que se ha puesto encima de la mesa en estas últimas horas: 1.800 millones de euros, más para un gobierno que en realidad lidera Salvador Illa y sus consejeros de Esquerra y algún convergente. En Junts piden que las autonomías, por ser un poquito más técnicos, se queden con 1/3 de la capacidad de déficit de todas las administraciones y de esta manera, bueno, pues tener mayor capacidad de endeudamiento. La pregunta es si de acceder a ello el gobierno, que veremos a ver cuál es la postura de Hacienda, ¿de qué manera puede aprovecharlo Puigdemont y qué sentido tendría exhibirlo como mérito propio si la Generalitat está en manos del PSC y de Esquerra? Pero por ahora, al fugado, para lo que sí que le sirve, Dieter, es para evidenciar que solo él es capaz de activar la máquina del pánico en Moncloa. Otra cosa es que la negociación
vaya o no a ser exitosa. Bueno, y esto, Esmeralda, solo es la lista de la compra de Puigdemont, que está por ver que de conseguir esto no le pidiera otra cosa más a Pedro Sánchez, para dejarle colgado y hacerle un Anne Hathaway a la catalana. Pero el PNV también está en lo suyo. Lo del CNI formaba parte de una petición de los independentistas vascos, que además le van a arrancar otras 29 transferencias de competencias más, incluida la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Y además Sánchez le ha prometido al lehendakari Pradales que cada 6 meses se van a reunir para que Pradales le haga pasar revista. Pero volviendo al asunto del ridículo de la votación anulada para este jueves, en la que se iba a votar la senda de gasto, y María Jesús Montero, viendo que no, dijo, pues no hay votación. Hay varias preguntas. Por ejemplo, si había opciones para convencer a Puigdemont, estamos viendo que siguen negociando y siguen prometiendo cosas, ¿por qué suspendieron el pleno del jueves? Estamos a miércoles y hemos visto milagros mayores del sanchismo. Y si no había opciones y lo veían tan negro, ¿por qué le pusieron fecha a una votación sin tener cerrado el apoyo? Ambas preguntas, o mejor dicho, las respuestas señalan a dos personas en concreto. Podríamos decir a tres, dos del gobierno y una del PSOE. Santos Cerdán, del PSOE, y los dos ministros a los que la nota de prensa de Moncloa anunciando que se suspendía la votación señalaba: el ministro de Presidencia, Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los dos ministros que hoy, en ausencia del presidente, han sido los elegidos para dar la cara en la sesión de control al gobierno y para llevarse los golpes. Golpes, por cierto, que se han notado luego en el ánimo y en el rostro de los señalados, especialmente Bolaños, después del repaso que le ha dado Cayetana Álvarez de Toledo. Usted está muchísimo peor de lo que yo creía, ¿eh? Mal día para usted, pero excelente día para hacer balance de su gestión. Y vamos a hablar de la señora Priego también. Veamos, ¿a usted para qué lo nombraron ministro exactamente? Para poner la justicia al servicio de Sánchez. ¿Cómo progresa en tan elevada misión? ¿Está satisfecho usted, el gran jefe? Hoy se presenta aquí con dos fracasos decisivos y espectaculares a cuesta. Primero, misión blindar a la mujer del presidente. Ayer la audiencia dio vía libre al juez Peinado para investigarla también por apropiación indebida. Y eso a pesar de la campaña de linchamientos que usted dirige. Insultar al juez que investiga a Begoña Gómez se ha convertido en una condición sine qua non para ser ministro. De primero al último del Banco Azul le han dicho de todo. Eso sí, no se atreven a llamarle prevaricador. No vaya a caerles una demanda como la señora Belarra. Para hacer el mal también hay que tener un cierto coraje, señor Bolaños. De hecho, deje de acosar a los jueces. Esa presidenta del Supremo que invocaba, hágale caso y pida perdón hoy al juez Peinado por lesionar su derecho al honor, ese que huecamente invoca en su plan. ¿O es el derecho al honor privativo del señor Sánchez, de su mujer, de su hermano, el que ayer también investigaban en Badajoz? Segundo fracaso suyo, misión blindar el voto del señor Puigdemont. Ni estabilidad, ni senda, ni nada. Y eso a pesar de la última romería suiza, un escándalo inédito en Europa. En resumen, señorías, el gobierno da por muerto a Puigdemont, Puigdemont da por muerto al señor Cerdán, en Esquerra se están matando y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara. Pues hoy especialmente, otras veces encaja mejor y otras veces se revuelve mejor y otras veces incluso gana él los duelos parlamentarios en la sesión de control. Pero hoy especialmente se le ha visto a Bolaños tocado. No sabemos si es que le ha caído bronca, no sabemos si es que se cree señalado, no sabemos si es que después de ver lo que ha hecho Sánchez con Óscar López y con Antonio Hernando, Bolaños piensa que puede ser el siguiente. Pero igual se ha visto a María Jesús Montero, que va de fracaso en fracaso hasta el fracaso final. Desde que se empezó a publicar que Sánchez la había señalado en los 5 días famosos de reflexión, nuestra MJ Montero no es la misma. Y hoy,
cuando le han recordado lo del ridículo de la votación que ha tenido que anular, ha salido sencillamente como ha podido. Hasta donde sé, esta Cámara ha aprobado la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo. 17 leyes. Y además le digo más. Mire, el Partido Popular va en solitario porque cree que llegar a acuerdos con otro significa ceder a chantaje, porque cree que el diálogo implica que los demás te impongan. Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado para gobernar. Si se anulan las votaciones, ¿no cuentan, señora Montero? Porque llevan ustedes unas cuantas anuladas, además de las 30 y pico derrotas parlamentarias. Pedro Sánchez tenía previsto hablar en la ONU a las 8:15 de la noche, hora española, 7:15 en Canarias. No sabemos por qué ha adelantado su comparecencia. Y en esa rueda de prensa, además de preguntarle por lo del Líbano, además de preguntarle por el desplante de México, cosa que está sirviendo para atraer mucho el foco en este asunto y quitárselo a otras cosas, le han preguntado por lo de no poder ni siquiera votarse la senda del techo de gasto. Y Sánchez, para culpar al Partido Popular de que no pudiera haber presupuestos, ha dicho lo siguiente. Bueno, 12.000 millones de euros equivale al gasto en vivienda de todas las comunidades autónomas en 6 años. 12.000 millones de euros más es casi el gasto anual de las comunidades autónomas en medicamentos y productos farmacéuticos. 12.000 millones de euros se podría pagar los salarios de un año del conjunto de personal y profesores de educación preescolar y primaria. Con 12.000 millones de euros más se podrían atender a 5,2 millones de habitantes en atención primaria. Y con 12.000 millones de euros se podría casi doblar las partidas de lucha contra la pobreza infantil. No dramaticemos, presidente. Que parece que si no hay presupuestos se acaba el mundo. Que si no hay presupuestos no va a poder resolver usted lo de la pobreza infantil que lleva 6 años empeorando. Que si no hay presupuestos no va a haber dinero para medicamentos. No dramatice. No son palabras mías, son del tuit de Anne Hathaway. Los presupuestos del 2023 se corresponden con un momento claramente expansivo de la economía, también tienen una lectura progresista, son nuestros presupuestos, no son heredados de otros gobiernos y además circunscrita a un momento de llegada de fondos europeos, con lo cual tienen una envolvente preparada para la recepción de esos fondos. Como digo, ¿se pueden mejorar? Lo vamos a intentar. De hecho, el Gobierno va a cumplir con su obligación de presentar los presupuestos ante el Parlamento español. Pero vamos, no piensen que va a haber grandes diferencias. Tanto no es ningún drama. Que no haya presupuestos ni es un obstáculo para que la legislatura continúe. O dramatizamos o no dramatizamos, pero por favor, que en el sanchismo se pongan de acuerdo. Las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. O es un drama tener un gobierno que no consigue aprobar unos presupuestos, o no es un drama tener un gobierno que no consigue aprobar unos presupuestos. Pero las dos cosas no, porque nos van a volver locos. Aunque yo creo que ya hemos perdido todos la chaveta. Porque lo que van a escuchar a continuación no es ni chat GPT, PTG o como sea, ni inteligencia artificial, ni nada. Les aseguro que la realidad, a menos que la emisión de televisión de Naciones Unidas haya estado también manipulada. Yo ya no me fío de nada, aunque no sé por qué me sorprendo de que el presidente haya dado la respuesta que ha dado a una pregunta que yo creo que ni la periodista esperaba que el presidente del Gobierno de España la respondiera así. Miren, no hay votación para la senda del techo de gasto, no porque el PP sea un partido malvado, no, sino porque el PSOE con quien está negociando es con Puigdemont. Y porque el viernes pasado
el jefe de organización del PSOE, en el rato que le queda libre de organizar esa supuesta cloaca en Ferraz, se fue a Suiza a pedirle a Puigdemont que, por favor, le votara a favor de esa senda del techo de gasto. Pero Puigdemont le dijo, mira, que en la Generalitat está Salvador Illa y yo estoy sin amnistía. Me estáis tomando el pelo y no digo que os vaya a dejar caer, pero esto no os lo voto. A no ser que me deis todavía más cosas, yo qué sé. Pero el PSOE suspende la votación, el gobierno la suspende y al mismo tiempo nos dicen, ojo, que no está todo perdido, porque vamos a tratar de convencer a Puigdemont y al resto los tenemos ya en el bolsillo. Le han preguntado a Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de España, si el Gobierno de España ha anulado la votación en el Congreso para que Junts y Esquerra Republicana puedan ganar tiempo y después del Congreso de un partido independentista y golpista como Junts y un partido independentista y exactamente igual que Junts como Esquerra Republicana, celebren sus congresos, se pongan de acuerdo entre ellos, salga Puigdemont y siga consolidado como líder, gane Junqueras a los de Rovira o los de Rovira a Junqueras, y que una vez que los independentistas hayan organizado sus congresos, el Congreso de los Diputados español pueda votar una senda de techo de gasto. Ante una pregunta así, ¿qué creen ustedes que ha respondido Pedro Sánchez? Pues insisto, no es fake, manipulación, inteligencia artificial. Es nuestro presidente del gobierno. Escuchen. Puesto que ustedes de momento han aparcado la votación del techo de gasto, de alguna forma se va a retrasar todo el calendario, si van a esperar hasta después del Congreso de Junts para que Junts aclare un poco cuál es su relación con el gobierno tras la investidura de ella en Cataluña. Hombre, no hacemos política sobre el vacío. Nosotros, evidentemente, tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al Congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos. ¿Han oído? Que el gobierno de España reconoce que la elaboración de las cuentas de España dependen de la fecha de los congresos de Junts y de Esquerra Republicana, porque la periodista no había llegado a tanto, ¿no? Le había dicho, van a esperar ustedes al congreso de Junts, y el presidente corrige a la periodista y le dice, no, si nosotros no tenemos que esperar solo al congreso de Junts, tenemos que esperar también al congreso de Esquerra. No vaya a ser que no ganen los de Oriol Junqueras. Y se ha quedado tan pichi. Un ataque de sinceridad de este calibre de Pedro Sánchez, de verdad a mí ya me descoloca. Esto no lo había visto venir. Lo normal, en mi opinión, es que el presidente hubiera dicho, mire, el gobierno trabaja independientemente de la fecha de los congresos de Esquerra Republicana, Junts y, si me apuran, hasta del Congreso del Partido Socialista. Pero no. El presidente ha reconocido públicamente que él hace política como presidente del gobierno de España en función de lo que decidan los 1.000, 10.000, 15.000 militantes de Junts y los militantes de Esquerra Republicana. Así que, a riesgo de ser osados, me voy a permitir hacer un matiz a la frase que está marcando la legislatura de Pedro Sánchez. La primera frase que marcó su legislatura es la Fiscalía, ¿de quién depende? Del gobierno, pues eso, y ahí entendimos lo que iba a ser el Estado para Pedro Sánchez. La frase de esta legislatura es: voy a gobernar sin el concurso del Congreso.
Y Sánchez debió aclarar: voy a gobernar sin el concurso del Congreso de los Diputados, pero pendiente del Congreso de Junts y del Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.